Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Dimas Crochet. Hoy les traigo, miren, un suéter y muy fácil, van a ver el paso a paso. Son dos rectángulos que vamos a formar, tanto la delantera como la espalda, y del mismo rectángulo van a salir las mangas, miren, sin unión, sin nada, en el mismo tejido, miren qué lindo. Vamos a hacer las terminaciones de los puños y la cintura, ¿sí? Con este punto elástico que les voy a enseñar cómo realizarlo. Además que vamos a aprender un montón de tips que van a poder utilizar en otros proyectos. Esta prenda se puede hacer en todas las tallas, ¿sí? Desde bebé hasta adulto, y lo van a poder hacer para hombres, para mujer. Es unisex, así que no hay excusa, toda la familia puede tener su suéter. Familia, amigos y a quien quieran regalárselo. Lo van a poder realizar en lana, como es mi caso, y también en algodón, por supuesto. Si lo quieren para media estación, aquí en Argentina estamos ya llegando a la primavera, así que estaría ideal también poder hacerlo en algodón y que quede para cuando está fresquito, ¿sí? Bueno, no perdamos más tiempo y comencemos ya con el paso a paso. Vamos a comenzar hablando del material que vamos a utilizar, ¿sí? Como siempre, tijera, marcadores, centímetro, y el material en sí va a ser una mezcla en este caso que voy a utilizar. Pueden elegir cualquier hilado semigrueso, tanto sea lana como algodón. Lo pueden hacer en cualquier material, ¿sí? En este caso elegí una lana que es una mezcla. Aquí vamos a tomar una hebra, es una mezcla donde tiene una torsión muy suave, por lo tanto va a quedar muy liviano el tejido, ¿sí? Y es muy calentita esta lanita, es hermosa. Aquí en Argentina la conocemos como Nevilan, ¿sí? Este grosor está indicado para una aguja número 4 o 5, ¿sí? Yo voy a utilizar una número 7. Ahora vamos a hablar un poquito de la estructura de este suéter. Como les decía, es una figura recta la que vamos a armar. Un rectángulo combinado con otro rectángulo va a formar el suéter, ¿sí? Completamente. Así se va a ver las piezas que vamos a tejer, ¿sí? Este sería el plano visto de arriba, en donde vamos a cubrir la parte delantera y la espalda, todo en estas dos piezas. Estas piezas, ¿cómo la vamos a diseñar? Miren, tenemos aquí el cuerpo. Estas piezas van a cubrir entonces el delantero y la espalda de esta manera. Entonces yo necesito primero la medida del largo que yo necesito de este suéter, ¿sí? Desde el hombro hasta la primer cadera en este caso, dependiendo el largo que ustedes elijan, ¿sí? En este caso tenemos 55 centímetros de largo. El contorno de busto tenemos 105 centímetros y el largo de manga, ¿sí? El largo de manga 55 centímetros. Como dijimos, tiene que cubrir tanto el delantero como la espalda. Entonces, la primer base de cadena que vamos a hacer para comenzar este tejido va a ser en esta parte. Por lo tanto, vamos a hacer una cadena larga que abarque toda esta pieza. En este caso lo vamos a hacer de 110 centímetros. ¿Sí? Tenemos 55, que era el largo que yo quería, por 2, 110. ¿Sí? Luego a esto le vamos a agregar una cintura. Tenemos 110 centímetros. Va a medir desde aquí hasta aquí. Para calcular el ancho que voy a realizar de estas piezas, voy a ir a la medida del contorno de busto. En este caso tengo 105. Le voy a agregar una holgura de 15 centímetros. ¿Sí? Por lo tanto voy a tener 120 centímetros en total. Estos 120 lo vamos a dividir entre delantero y espalda. Vamos a tener 60 y 60. ¿Ok? Esos 60 centímetros se los voy a colocar acá para que lo tengamos en cuenta. Va a estar dividido en dos partes, ¿sí? Porque vamos a hacer dos piezas que luego la vamos a unir. Entonces, cada una de estas piezas, el ancho va a ser de 30 centímetros. Bien,
Entonces aquí yo voy a tener 110 de alto y 30 de ancho. Con eso voy a poder ya diseñar la espalda y la delantera. Por 2 ya voy a tener el cuerpo listo. Y luego lo único que voy a hacer es agregar la parte de la manga. La parte de la manga va a ser solamente la mitad del largo. En este caso vamos a hacer entre 20 y 30 centímetros. Nada más. ¿Por qué? Porque aquí luego le vamos a agregar un puño que vamos a ganar también centímetros. Y además en la parte donde va a tener la caída, esta prenda va a cubrir parte de la manga. Por lo tanto, no vamos a tener que hacer una manga exactamente de 55 centímetros, sino un poco menos. Entonces yo aconsejo en este caso que hagamos unos 30 centímetros aproximados si el largo de tu manga es 55. Teniendo en cuenta entonces todos los datos que acabamos de ver, vamos a comenzar realizando un nudo deslizado. Y vamos a montar una base de cadenas larga de la medida que ustedes hayan calculado. En mi caso serían 110 centímetros. Por lo tanto voy a hacer cadenas entonces hasta llegar a esa medida. Recomiendo que trabajen bien flojo, ¿sí? Bien flojita la primer cadena, ¿sí? Porque después si ustedes lo hacen muy apretado va a tener mucha tensión esa primera hilera, ¿sí? Así que recomiendo que lo hagan bien flojito. En total vamos a realizar entonces para la medida que yo seleccioné 100 cadenas. Yo aquí voy a trabajar con una base de cadena más chica, ¿sí? Solo monté 22 cadenas para mostrarles y poder avanzar un poco más rápido, poder explicarlo, ¿sí? Una vez entonces que tengo la base de cadenas necesarias, voy a hacer 2 cadenas para comenzar mi labor. Tomo la lazada y voy a empezar a hacer varetas en cada una de las cadenas. Es un trabajo muy fácil que lo vamos a trabajar todo con varetas. Muy fácil, muy simple. Entonces vamos a ir haciendo varetas que a su vez fíjense en donde yo hago que piquen, ¿sí? En el rulito de la parte de adentro de la cadena. Tenemos la cadena, estos 2 rulitos de la parte del derecho y por detrás hay otro. En este rulito es donde voy a picar. De esta manera, ven, voy a ir haciendo toda la primera hilera que van a ser simplemente varetas. Llegué entonces a la última cadena con las varetas y voy a empezar una segunda hilera, la cual voy a hacer 2 cadenas, giro y voy a comenzar a hacer varetas teniendo en cuenta de picar en la primera, ¿sí? En la primera, en el primer punto voy a picar y hacer la primera vareta, ¿sí? En este caso las cadenas que vamos a hacer solamente son de subida, ¿sí? No se olviden de hacer esa vareta. Y luego vamos a seguir con varetas. Esto es simplemente lo que voy a repetir vuelta tras vuelta hasta lograr el ancho que deseo. En este caso dijimos que vamos a hacer unos 30 centímetros. Y ahora aquí verán ya en escala real tengo esta pieza terminada, este rectángulo. ¿Sí? Entonces habíamos hecho 100 cadenas y comencé a hacer varetas y en total hice 19 hileras, ¿sí? Tengo 19 hileras y aquí logré los 30 centímetros que necesitaba de ancho. Estamos, miren, con 19 hileras, ¿ok? Una vez que entonces ya tengo el ancho deseado, vamos a comenzar a trabajar entonces en la manga. Lo primero que voy a hacer es dividir esta pieza en 2.
Recuerden que estamos trabajando en una única pieza, pero que va para el delantero y la espalda. Lo que voy a hacer ahora es marcar entonces la mitad. En este caso teníamos 100 puntos, así que voy a contar 50 y voy a colocar una marca. Bien, tenemos eso. Ahora vamos a ver el ancho de manga que vamos a hacer, ¿sí? Vamos a dejar aquí un espacio para la sisa. En este caso voy a dejar unos 24 centímetros y voy a contar cuántos varetas incluye esos 24 centímetros. En mi caso son 22 varetas, ¿sí? Así que voy a contar 22 varetas, voy a colocar una marquita y lo mismo del otro lado. Marqué 22 varetas y 22 de ambos lados, ¿sí? De uno y del otro. Esta marquita que teníamos acá ya no nos sirve, la vamos a quitar y nos vamos a guiar de estas dos. Ahora vamos a comenzar entonces a tejer la parte de la manga, ¿sí? Vamos a abrir esto y vamos a comenzar entonces realizando lo mismo que estábamos haciendo, ¿sí? Varetas. Un detalle a tener en cuenta. Voy a ver de qué lado terminó la última hilera de varetas, ¿sí? Si terminó del lado del derecho sería este o del lado del revés. Y para montar la primera hilera que corresponden a la manga lo voy a hacer del lado contrario. Entonces en este caso la última hilera, a ver, la tengo del lado del revés. Por lo tanto ahora voy a hacer una del lado del derecho. Tengo la marca, la quito y voy a comenzar haciendo una lazada para realizar mi primer vareta. Si no les sale de esta manera, pueden comenzar con cadenas, ¿sí? No hay problema. ¿Ven cómo hice la vareta? Si ustedes no les sale, entonces pueden comenzar con cadenas, que no hay ningún problema. Bueno, tengo aquí entonces la primer vareta donde tenía la marca y voy a seguir haciendo varetas. Varetas, varetas, hasta llegar a la otra marca. Llego aquí donde tengo la marca, entonces voy a hacer la última vareta. Y en esta parte lo que voy a hacer es hacer 2 cadenas, giro y comienzo nuevamente a hacer varetas. Voy a hacer lo mismo que hice en la anterior pieza, solo que ahora va a ser más corto el trayecto, ¿sí? Solamente va a ser la parte de la manga. De caso sería hasta acá. ¿Ven? Y de esta manera voy a ir formando todas las hileras que necesite hasta llegar a la medida de la manga. Aquí, como verán, ya avancé con todas estas hileras. En total son 20, ¿sí? En mi caso son 20 y la medida es de 30 centímetros, ¿sí? El largo, como les había indicado anteriormente. De esta manera ya me queda terminada la pieza, ¿sí? La voy a doblar para que la puedan apreciar, ya que es una pieza grande. Miren, aquí, acá lo pueden observar. A ver si lo pongo así, un poquito mejor. Esta sería la parte delantera de la delantera, la espalda, ¿sí? Estas dos piezas. Y aquí tendríamos la manga. En mi caso ven que la dejé un poco ancha, porque me gustaba así que sea bien ancha. Pero esto es la medida que ustedes quieran. Si lo quieren más ajustada, lo van a hacer más angosto, ¿sí? Bueno, tengo terminada esta pieza y ahora lo que voy a hacer es hacer una totalmente idéntica a esta, ¿sí? Y esa pieza va a completar entonces nuestro suéter. Aquí tengo listas ya las dos piezas, ¿sí? Las dos piezas que vamos a necesitar. Miren, aquí tenemos una, están dobladas a la mitad. Y aquí tenemos la otra. Bien, bueno, ahora lo que nos queda hacer es unirlas, ¿sí? Esto sería el centro, tanto del delantero como el de la espalda. Lo primero que voy a hacer es definir el escote, ¿sí? Yo tengo que este es el principio, aquí, y voy a determinar hasta dónde quiero el escote, tanto delantera como de espalda, porque va a ser diferente, ¿sí? En la delantera lo vamos a hacer
hasta cierto lugar. Miren, por ejemplo aquí yo puse un marcador, les voy a indicar cuánto tengo desde la base, ¿sí? Acá sería la cintura, hasta ahí hice unos 28 centímetros, tengo acá hasta acá. Lo mismo de este lado, voy a contar cuánta cantidad de puntos tengo y voy a marcar de este lado, ¿sí? Vamos a hacerlo así como para mostrarlo, después yo lo corrijo. Bien, tengo aquí el delantero ya marcado. Ahora en la espalda lo voy a hacer parecido, pero un poco más corto la distancia, ¿sí? Si hablo desde la cintura hasta donde voy a cerrar, digamos a unir, sería más largo que el delantero. Bien, entonces voy a colocar aquí unas marquitas como para saber que hasta ahí voy a unir. ¿Ven? Entonces, en la delantera lo voy a unir en esta parte hasta la marca y en la espalda los voy a unir hasta esta marca. En total son 30 puntos para la delantera y 38 para la espalda, ¿sí? Bueno, miren lo que hago. Las dos primeras varetas de la espalda, voy a tomar hebra y voy a comenzar primero con una cadena y en la misma vareta voy a hacer un medio punto. ¿Ven? De esta manera muy fácil. Y luego voy a seguir uniendo vareta con vareta de cada uno de los lados, ¿sí? Aquí vamos corroborando que tomemos bien de a una. Y de esta manera voy a ir uniendo, haciendo medios puntos. Tomamos los dos rulitos de ambas varetas y hacemos un medio punto. Voy a seguir así hasta la marca. Y lo mismo voy a hacer con la espalda. Ya tengo entonces unido, miren cómo quedó. Súper prolijito, todos medios puntos en ambos lados. Y esta es la abertura del escote, ¿sí? Esto lo doblamos a la mitad y verán la diferencia entre la delantera, es este que quedó más corto, y la espalda, ¿sí? Esto es a elección, ya que depende de ustedes el diseño que quieran realizar. Si lo van a hacer en lana, más abrigadito, lo pueden hacer así o un poco más cerrado. Y si lo trabajan en algodón más fresco, pueden animarse a hacerlo un poquito más cavado. Quizás va a quedar como más un hombro caído. Bueno, ahí pueden jugar un poquito con la intención del escote, ¿sí? Bien, tenemos esto listo. Ahora vamos a unir el bajo manga y el lateral, ¿sí? Miren, tenemos que unir de la misma manera que acabamos de unir las dos piezas del frente. Bueno, lo mismo aquí. Tenemos la manga, la vamos a cerrar de esta manera y realizar aquí toda la unión y la parte del lateral de ambos lados. Un detalle es que aquí en el bajo manga se van a encontrar con las varetas en forma horizontal, ¿sí? En otro sentido, no van a estar dispuestas como en el lateral, que vamos a poder unir vareta con vareta. Lo que vamos a hacer aquí entonces es esto. Vamos a comenzar como hicimos anteriormente, una cadena y en el mismo espacio un medio punto. Y nuevamente vamos a hacer otro medio punto en el mismo lugar. Como verán, lo que estoy haciendo es envolviendo mis varetas, ¿sí? Tomo la vareta completa o en forma horizontal, ¿ven? Y del otro lado, lo mismo, completa, y hago el medio punto. Voy a ir haciendo dos medios puntos, despacio ven, voy escondiendo el hilo, la hebra. Dos medios puntos por cada vareta. Y aquí ya tengo listo toda la unión del bajo manga y el costado. Miren cómo queda. El prolijito. Bueno, en ambos lados obviamente ya lo tenemos terminado. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer las terminaciones, tanto como ser el puño como la cintura.
El escote es opcional. Yo lo dejé así porque me parece que quedaba bien, no hacía falta, pero si ustedes quieren hacer una terminación aquí al escote, toda una vuelta de medios puntos, por ejemplo, lo pueden hacer, ¿sí? En este caso lo vamos a dejar así. Vamos a trabajar puños y cinturón. Bueno, comenzamos aquí, estamos en la manga, vamos a hacer el puño. Lo primero que voy a hacer, realizar toda una vuelta de medios puntos. Para eso voy a montar un nudito y ahora voy a comenzar aquí en la unión del bajo manga para que me quede ahí las uniones y comienzo con un punto bajo, ¿sí? Un medio punto en la primer vareta. Estamos ahí, trabajamos un medio punto. Ahora voy a continuar haciendo medios puntos, pero con disminución. Miren, voy a colocar mi aguja en la primer vareta, saco lazada. Voy sobre la siguiente vareta, hago lo mismo, saco hebra y voy a tener 3 rulitos en la aguja. Paso por los 3 y cierro. Este va a ser un medio punto, pero con disminución, ¿sí? Esto lo voy a repetir en todas las varetas. Miren, hago una lazada, 2 lazadas, paso por los 3. ¿Por qué voy a hacer estas disminuciones? Porque la manga, ven, que me quedó ancho. Y yo quiero que el puño quede ajustado a la muñeca, ¿bien? Por eso lo voy a achicar de esta manera y luego realizar el punto elástico. Termino la vuelta y voy a cerrar con un punto deslizado que pica en el primer medio punto que realizamos. Bien. Ahora vamos a empezar entonces este punto elástico realizando una tira de cadenas suficientes a la medida que ustedes quieran del puño. En este caso voy a hacer 6 cadenas. Bien. A esto voy a agregarle una cadena más y voy a comenzar a trabajar medios puntos que pican en el rulito de la parte de atrás de la cadena. De esta manera, ven, en el rulito de atrás voy a picar, saco y hago un medio punto. De esta manera voy a trabajar, entonces en este caso serían 6 medios puntos, dependiendo la cantidad que ustedes propongan. Y como tips les comento que en el último punto yo no tomo el rulito de atrás. ¿Por qué? Porque si lo hago me va a quedar, ven, como prolongado el agujero. Se va como a agrandar este medio punto y se deforma. Por lo tanto, aquí lo que voy a hacer es tomarlo por delante. ¿Sí? Como si fuese la cadena normal. La voy a tomar por ahí. Y de esta manera hago el medio punto. Bien. Así les va a quedar. Y esto lo que voy a hacer es engancharlo en el rulito, o sea, en cada uno de los medios puntos que hicimos, vamos a sujetar estas hileras, ¿bien? Pero el detalle, a modo de terminación, después van a ver cómo queda este secretito también que les voy a pasar para que lo puedan aplicar, es picar, ven, tomar el rulito también de atrás de la cadena. Este rulito, miren. Acá está complicado, ahí, ¿ven? Ese rulito y hago un punto deslizado. A ver, acá si lo pueden observar, yo tengo, esto es mi cadena que se ve del lado de frente. Y por detrás van a encontrar estos rulitos, ¿sí? Este y este. Tenemos 2 porque hicimos una disminución. Voy a tomar solo este y ahí es donde voy a picar. Una vez que ya enganché la primera hilera, lo que hago es trasladarme con un punto deslizado hasta ese otro punto, el que acabo de mostrarles. ¿Ven? Ahí me deslizo y me coloco en esta posición. De esta manera ya voy a comenzar una segunda hilera. Miren, giro mi trabajo y voy a empezar a hacer medios puntos, pero en canalé.
solo voy a tomar el rulito de arriba de la cadena. Miren, acá. Y voy haciendo medios puntos en cada uno de los medios puntos de la vuelta anterior. De esta manera voy a ir trabajando y esto es lo que voy a repetir, ¿sí? Lo vamos a repetir constantemente. Miren, acá hacemos una cadena, ¿sí? No se olviden ahí la cadena. Giran y volvemos con medios puntos en canales. Volvemos de la misma manera que fuimos. Hasta la parte de la cintura, donde tenemos los medios puntos de base. Aquí, recuerden, acá en el último lo tomamos entero para que nos quede más prolijo. Y ahora lo voy a enganchar en el medio punto que tengo de base, ¿sí? En la parte de atrás. Si no les sale tomar este rulito, bueno, no hay problema, lo hacen con la cadena, ¿sí? La cadena entera lo toman y lo sujetan ahí. De todas maneras le va a quedar bien, no pasa nada, ¿sí? Este es un tips que les paso si les interesa ahí. Y se va a formar una cadeneta arriba que queda muy prolijita. Ahora lo vamos a ver cuando lo terminemos. Bueno, sujeté entonces la hilera, me va quedando así esto. Ahora voy a adelantarme un punto, nuevamente con un punto deslizado, ¿sí? Me voy a colocar en esta distancia y aquí giro y empiezo a trabajar nuevamente una nueva hilera. De esta manera voy a trabajar toda la vuelta, ¿sí? Recuerden que estamos haciendo el puño, ¿sí? De esta manera, así de fácil, lo vamos a trabajar toda la vuelta. Así me queda entonces, miren, di toda la vuelta. Y lo que les decía, ven, de tomar el rulito de atrás de la cadena de los medios puntos, se genera una especie de, ven, como una línea de cadenas, justamente son las que dejamos sin trabajar, ¿ven? Entonces le da como una terminación más linda. A mí me gusta y me parecía lindo enseñarla para que lo tengan en cuenta también para otros proyectos, ¿sí? Lo último que quedaría es coser, que después les voy a enseñar cómo coser, pero bueno, como este puño vamos a hacer los dos, por supuesto. Ahora quiero mostrarles el tema de la cintura. La cintura la vamos a trabajar exactamente muy similar a como hicimos el puño. Solo que la primera hilera que vamos a hacer de medios puntos, no vamos a realizar todos los aumentos, todas las disminuciones como hicimos en el puño, ya que no queremos que la cintura nos quede muy chiquita. ¿Ven? Si yo hago disminuciones en todos, me va a quedar de este tamaño, me va a quedar muy pequeña. Entonces, la idea es hacer disminuciones salteadas, ¿bien? Pero también otro detalle es que se van a encontrar con las varetas en forma horizontal, ¿sí? No van a estar en forma vertical como en el puño. Entonces, vamos a trabajar como hicimos en la unión, ¿se acuerdan? En la unión de lateral vamos a tomar la azada, ven, ponemos un nudito, hacemos un medio punto en la primer vareta y otro más a continuación. ¿Ok? Vamos a trabajar 2 medios puntos por cada una de las varetas. Pero vamos a aprovechar esta ocasión de realizar 2 medios puntos por cada vareta cuando queramos hacer la disminución. Entonces la disminución la vamos como a esconder y vamos a, en vez de hacer 2 medios puntos, solo vamos a hacer 1. ¿Sí? Entonces ahí ya tienen una disminución. ¿Les gusta la idea? Pueden hacerlo como hicimos en el puño si quieren, no hay problema. Pero como aquí no tenemos donde picar exactamente como hicimos en el puño, me parece más prolijo de esta manera, ¿sí? Entonces, cuando vamos a hacer la disminución, hacemos solo un medio punto. Y después seguimos con 2 medios puntos en las siguientes varetas. Las disminuciones las vamos a realizar, en este caso lo voy a hacer cada 6 medios puntos. Ustedes van a decidir qué tan ajustada quieren la cintura,
¿sí? Haciéndolo cada 6 medios puntos, entre 6 y 8 les va a quedar bastante, no muy ajustada, ¿sí? Si esa es la idea. Si no, bueno, ya les digo, lo hacen cada menos. Bien, entonces vamos otra vez aquí. Aquí haríamos una disminución que la vamos a disfrazar realizando solo un medio punto, ¿sí? Un medio punto y después 2 medios puntos en las siguientes 6, en las siguientes 3 varetas vendrían a ser, ¿sí? 3 varetas que las vamos a trabajar con 2 medios puntos. Bien, esto lo voy a repetir entonces toda la vuelta. Y lo que me quedaría cuando termino es trabajar, hago toda la vuelta, miren acá les voy a adelantar un poquito, hago toda la vuelta, supongamos que acá terminé la vuelta, listo, hice todos los medios puntos y voy a hacer lo mismo que hice en el puño, ¿sí? Voy a levantar cadenas de la medida que yo quiera mi cintura. Bien, en este caso voy a hacer 8, lo voy a hacer un poquito más grueso, más ancho que el puño, voy a hacer 8. 2, 4, 6, 7, 8. Bien, hago una más para comenzar a trabajar los medios puntos. Y luego lo único que me queda hacer es trabajar los medios puntos y ir con el punto deslizado tomándolo exactamente igual a como hicimos en el puño. ¿Sí? Es la misma técnica de punto elástico, solo que en este caso en vez de hacer 6 voy a hacer 8. Bien. Voy a avanzar con esto y vamos a ver cómo queda. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar estas terminaciones de punto elástico. ¿Cómo? Vamos a dejar una hebra larga, luego que terminamos de dar las vueltas. Vamos a enhebrar una agujita y vamos a comenzar a hacer una costura. La costura, lo ideal es que sea lo más parecido al punto que estamos trabajando. En este caso son canaletas, ¿sí? Que se forman con estos medios puntos y la idea es cómo seguir este dibujo. Entonces lo que voy a hacer es esconder esta parte debajo de esta. Entonces de esta manera ven que me va a seguir el dibujo de estas canaletas formadas con los medios puntos. Entonces la idea es la siguiente: vamos a tomar este punto y lo vamos a pasar la aguja así por completo a través de las cadenas, ¿sí? Acá tenemos las cadenas. Vamos a pasarlo así por completo del lado de afuera. Bien, de esta manera vamos a empezar a unirlo. Y de este lado, lo que voy a hacer es dejar este rulito para arriba y voy a tomar solo el rulito de abajo. Las dos hebras, ¿sí? Entro por un lado, saco por el otro. Ahora voy a repetir en la parte de arriba, ven, otra vez voy a introducir la aguja por donde salió y saco por el siguiente. Aquí hago lo mismo, introduzco la aguja por donde salió y lo saco por el siguiente. Esta es una forma de coser. Ustedes, si tienen otra técnica, pueden usarla tranquilamente, obviamente, ¿sí? No pasa nada. Esto es una idea de una unión, ¿bien? Así que esto... llegamos al principio, en este caso lo estoy haciendo al revés, lo ideal es comenzar desde aquí hacia atrás, ¿sí? Pero como justo lo terminé del lado contrario, bueno, lo tuve que hacer así, pero igual se puede, nada más que nos va a quedar acá un poquito escondido, nada más, pero todo se puede. Bueno, de esta manera, miren, ya vamos culminando aquí y ya me va a quedar cerradita esta unión. Acá después vamos a rematar, vamos a estirar un poquito y miren qué lindo que queda. Miren qué prolijo, casi ni se nota la unión, miren qué hermoso. ¿Ven? Es la idea. Esto lo vamos a hacer en este puño, en el otro y en la cintura. Y ahora sí, ya tenemos terminado, miren qué lindo que queda todo este punto elástico, ¿sí? Como lo trabajamos, lo mismo en los puños. Miren qué lindo, le da un detalle a la prenda. Y hasta aquí llegamos con este suéter. Espero que les haya gustado, que haya sido clara en el paso a paso. Y bueno, y si no fue así, saben que me pueden dejar en comentarios todas sus dudas y vamos a estar charlándolo y resolviendo cada una de sus preguntas. También si quieren sugerir algún otro tutorial, otra prenda que quieran aprender o algún accesorio, bienvenido. No olviden suscribirse al canal. Y si les gustó el video, dejar un like, que ayuda un montón, y compartir
comentar y bueno, todas esas cosas ayudan y es de forma gratuita para ustedes. Bueno, nos vemos pronto en un próximo tutorial. Chau, chau.